Bien, de regreso de su viaje a Europa y de visita a nuestros estudios, el senador Hugo Jesús Raceto, con él, como siempre, es un gusto charlar, siempre tiene alguna novedad, alguna noticia para informarle a la población. Hugo, ¿cómo te va? Buen día y bienvenido. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Bueno, contale un poquito a la gente este viaje a Europa, qué reflexión te cabe, qué trajiste en tu mente con respecto a este viaje a Europa, ¿no? Siempre cuando uno sale a un lugar del mundo que no sea América del Sur, se vuelve trau- traumado con nuestro país. Porque en lo que no sea Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, en lo que no sean esos países, en el resto del mundo hace 40 o 50 años que hay guerra, que se discute sobre las migraciones, que todo el mundo piensa en irse en otro país, que la charla del día domingo, del bar, de la esquina, de la familia en Argentina es el fútbol, algunas cosas. En el resto del mundo es cuándo, cómo y cómo hacemos para irnos de este país, a dónde nos vamos. Problemas religiosos y étnicos, todas esas circunstancias que son dramáticas, que están en Asia desde siempre, que están en África desde siempre, que Europa no están adentro, pero están muy cerca y están ahí, y que están en América del Norte, en gran parte de América del Sur y específicamente en Argentina no están. Es increíble cómo hay dos realidades en el mundo. En una parte inmensa del mundo se habla todo el día hace 50 años de guerra, y se está en guerra, porque Estados Unidos hace décadas que está en guerra, Europa hace décadas que está en guerra, África hace décadas que está en guerra y gran parte de Asia hace décadas que está en guerra. O están siempre listos para la guerra. Se habla de guerra, se sabe de armamento, las familias saben de armamentos, saben quién es el enemigo, en el mundo se sabe quién es el enemigo, se tienen enemigos, se habla de migraciones permanentemente, cómo es que nos vamos de este país, hacia dónde nos vamos, que nos van a meter presos, que nos van a detener, que vamos a arriesgar la vida, cómo nos vamos, que nos casamos para irnos, que como tengo mi hijo allá, mi papá acá, problemas étnicos y problemas religiosos. Ese es el mundo de hace muchas décadas que no somos nosotros. Entonces uno vuelve traumado porque dice, ¿cómo? Nosotros no tenemos este padecimiento, ese trauma, esta situación tan dolorosa y estamos mal. No sé por qué, o sea, a lo mejor Todavía, nos damos el lujo de discutir cosas menos importantes porque no estamos inmersos en esos tremendos problemas traumáticos. porque por ahí todavía nosotros tenemos la capacidad como para planificar, para tratar de ordenar una familia y una vida. Por lo que vos me estás diciendo, no hay mucho tiempo para planificar nada ya por el hecho de la guerra, el hecho de que todos se quieren ir, o sea, ¿qué planificás con algo que se quiere disgregar, no? Desde América, desde la parte de Venezuela, Colombia, América Central y México, todo el mundo, el tema de discusión es cómo irnos a Norteamérica, con sufrimientos, padecimientos, muertes en el medio, disgregación de familia. En África ni hablar, cómo hacemos para llegar a Europa. En Asia, bueno, lo vemos ahora con Siria, ¿no? Pero ni hablar, cómo nos vamos a Europa. Y esa es la historia del mundo desde hace muchísimas décadas. A eso se le suman los problemas étnicos y religiosos y la guerra. Y no hay tiempo para planificar. Es muy difícil entender eso. Vos imaginate que mañana empiecen a bombardear Salto Grande. Claro, y allá es normal que Claro, pues ¿cómo bombardear Salto Grande? Y sí, bombardear Salto Grande. Entonces te bombardean un día, 2 días, te rompen la casa, te vas a vivir de tu vecino, tu tío, tu primo, después bombardean la casa de él. Obviamente que hay muertes en el medio, después no hay luz, después no hay agua, después no tenés más el negocio, entonces ¿de qué vivís? Entonces vos resistís y empezás a armar tu vida en proyección a otro lugar, a otros tiempos, a otras maneras de vivir, a otros lugares fundamentalmente. Bueno, eso es lo que pasa. O sea, no, gente normal, digamos, como uno, que vive en un pueblo, de pronto se encuentra que está en el medio de la guerra. Y se termina la vida, vos te tenés que ir. Y eso es lo que pasa. O se termina la vida por la guerra, o por problemas étnicos o religiosos, o porque los estados están colapsados, como es el caso de América Central en muchos casos. En América Central, la
gente deja la vida para irse, deja la vida para irse. ¿Cuántos mueren en la frontera mexicana con Estados Unidos diariamente? Es emblemática la foto del año pasado, creo que encontraron la ropa de una chica muerta en el desierto. ¿Vos sabés lo que vos pensás? ¿Cómo hace para posicionarse? ¿Cómo está uno para adentrarse al desierto? La desesperación que tiene uno. ¿Cómo está uno para adentrarse al mar? 100 personas en una balsa que pueden entrar 12 o 20. Y en esas 100 personas yo llevo a mis hijos, de 2, de 3, de 4 años. La desesperación al máximo. Claro, eso es el resto del mundo. Eso es el resto del mundo de hace décadas, pero décadas, décadas. Uno piensa, guerra, sí están en guerra. Estados Unidos nunca nunca terminó la guerra después de la Segunda Guerra Mundial, nunca. Rusia, podemos nombrar Vietnam, Afganistán, Irak, Kuwait, Ucrania, los países, la ex Unión Yugoslava, siempre en guerra, siempre en guerra. Entonces, bueno, y hablar África, ¿no? Uno piensa en África, en países que están en guerra hace años y años y años y años. Y Siria creo que lleva 5 años en guerra. ¿Cómo 5 años en guerra? Sí, 5 años en guerra. Claro, nosotros tuvimos unos meses de Malvinas y en un sector muy, muy, muy focalizado y parecía que nos moríamos, ¿no? Afganistán, no sé si lo nombré. Son situaciones que uno no logra dimensionarlas. No es imposible que nosotros entendamos que así como nosotros hablamos de fútbol, en el resto del mundo se habla de migración, de cómo irnos del país, cómo encontrarme con mi hermano, con mi mamá, con mi papá, con mi tía, con mi primo, con mis abuelos, que hace 30 años que no veo a mi abuelo. En los países de la ex Unión Soviética era muy normal que muchísimos jóvenes de Cuba emigraran a estudiar. Se cayó la Unión Soviética y quedaron a la deriva una cantidad enorme de cubanos en las ex repúblicas soviéticas que hace 20 o 30 años no ven a sus padres. Y están ahí sobreviviendo. Entonces, ¿cómo pasa eso? Sí, pasa eso. Por eso, bueno, no sé si por eso, porque no puedo saber, pero debe ser una de las razones por las cuales el Papa hace tanto esfuerzo, y todos los papas hacen tanto esfuerzo, por la paz, por el reencuentro, por la comprensión, porque es un mundo que nosotros no logramos. Estamos muy lejos, nuestra vida es otra vida, nosotros estamos en un mundo totalmente distinto, por suerte, y por eso entonces uno vuelve siempre traumado, porque decimos cómo es, y bueno, en Turquía, un país occidentalizado que nosotros lo conocemos ahora por la novela esta que terminó hace un tiempo, hubo un atentado, mataron 70 personas, 74, 90, no sé cuándo decir, pero no es que nosotros tuvimos 2 atentados, y nos anoticiamos de cómo son las reglas, cómo se saldan las deudas en el mundo. Pero Turquía no es digamos, yo no recuerdo ahora los atentados, pero cada tanto tiene un atentado. Y se levantan muros. Ahora hay un candidato a presidente en Estados Unidos que quiere hacer un muro y expulsar a 11 millones de inmigrantes. 11 millones. ¿Vos escuchás lo que yo estoy diciendo? Quiere de un día se asume la presidencia. Claro, ¿cómo expulsar a 11 millones? Sí, propone expulsar a 11 millones de migrantes. 11 millones, ¿cómo 11 millones? Sí, no 11 personas, 11 millones. Entonces, volviéndonos un poco para acá, para la Argentina, y con esta realidad que vos me contás de otros países, ¿qué es lo que pasa acá en Argentina? Que no somos Argentina potencia, estamos por ahí hasta a veces aparentemente dominados por algún capital extranjero, cuando tenemos toda esta tierra abonada, esta tierra fértil, que nada que ver con los grandes países como con los que me hablaba. Además de eso, nosotros tenemos la potencia productiva de este país, ¿no? Hay 3 lugares en el mundo que tienen la aptitud productiva que tiene la pampa. El cordón maicero de Estados Unidos, una zona en Ucrania y la pampa. Son los 3 lugares de mayor fertilidad de los que se da la fertilidad, las condiciones para la producción.
Y vos preguntás cuál es el diagnóstico que tiene uno de por qué, a pesar de todas estas ventajas que tenemos en relación a los demás, no nos va tan bien. Yo no sabría, no sé, me parece que nos descuidamos, nos pasamos mucho tiempo discutiendo cosas que no debemos discutir, cuestionamos absolutamente todo, todos sabemos todo, y no, y pienso que debe ser eso, que no. Y obviamente que eso se refleja en la dirigencia, digamos, como somos los dirigentes. Entonces no descollamos y lo vamos apagando el país, lo vamos oscureciendo, lo vamos entristeciendo, lo vamos angustiando, lo vamos apocando. Debe ser un país, el nuestro, en el que las ganas de soñar, las ganas de triunfar, las ganas de ir para adelante, las ganas de poder, las ganas de que todo eso se haga realidad, cada vez, pienso, ¿no?, en esta charla media informal que tenemos, que cada vez, si hace 20 años teníamos una capacidad de sueño, hace 30 o 40 años otra capacidad, tal vez esa capacidad de sueño se vaya disminuyendo. Es una aventura la que uno va diciendo, pero parecería ser que sí, que cada vez los sueños que tenemos son menores porque nos enredamos en pequeñas discusiones, nos ensimismamos en pequeñas discusiones y no tenemos proyectos de grandeza como nación, como país, aparte la coyuntura nos desborda. Nos desborda la coyuntura porque nunca alcanzan los recursos para las rutas, nunca alcanzan los recursos para la inseguridad, nunca alcanzan los recursos para la educación, nunca alcanzan los recursos para la salud. Entonces, ¿vos cómo haces para planificar las rutas de la provincia? Si tenemos que arreglar los pozos. Si vamos a arreglar los pozos, después planificamos las autopistas. Entonces, ¿cuándo planificamos las autopistas? Nunca. Sí. Estamos arreglando pozos. Claro, ¿y cómo hacemos para planificar el futuro de la sociedad o de lo que fuera? Y si nos avasalla y nos trauma la inseguridad. Y hay experiencias en el mundo distintas, que han resuelto el tema de la inseguridad. Porque vos tenés Nueva York, que no se podía vivir hasta que llegó Giuliani hace 10, 12, 15 años, o 20. Tenés Cuba, que son disímiles políticamente, que es una población totalmente segura. Tenés Europa, que hace 20 o 30 años se decía así en las charlas informales que la gente se iba a dormir temprano de noche. Y Europa funciona bien. Ahora se desapareció ese fantasma de la inseguridad, y antes existía eso. Y tenés la ex República Soviética, que es tal vez el mejor ejemplo en relación a nosotros. La Unión Soviética era una sociedad segura, digamos. No había nivel de delito así desembosado como el nuestro. Cuando se cae la Unión Soviética, resurge rápidamente el delito. En Rusia, en los países de la ex Unión Soviética. En 10, 12, 15 años lo combatieron. Es decir, que vos tenés ejemplo, hemos nombrado Cuba, Nueva York, Europa y Rusia. Ninguno son iguales a ninguno y nosotros no somos iguales, pero que se puede resolver, evidentemente se puede resolver, porque si lo resolvió Cuba, lo resolvió Nueva York, lo resolvió no sé cómo Europa, que tal vez sea el lugar más coincidente con nosotros, y lo resolvió Rusia, quiere decir que hay maneras y métodos de resolución. Te voy a traer de vuelta a la Argentina. Vos ya tenés varias campañas por el lomo, diríamos, en cuanto a campañas políticas. ¿Qué opinión te merece la campaña que están llevando a cabo los candidatos a la presidencia, ¿no?, precisamente con respecto, o sea, ¿hay alguna propuesta firme o simplemente son acusaciones, vos hiciste esto? Sería medio irresponsable opinar de las campañas porque no las estoy siguiendo, pero sí, en relación a tu pregunta, si hay propuestas, si no hay propuestas, solo hay acusaciones, sería irresponsable porque no las estoy siguiendo, pero sí te puedo dar una opinión de lo que me pasa a mí. Me parece que hay como campañas, o hay una campaña de los principales candidatos demasiado superestructural. Es decir, discuten parapetados sobre las estrategias políticas. Es decir, hacemos esto por esto y eso aleja las campañas de la gente.
Me parece que no hay un diálogo franco, no hay un diálogo de enamoramiento, de hacer soñar a la gente, de inspirarla para conducir un proceso y que la gente entienda que siempre se puede, que se puede ir adelante, que podemos llegar al país adelante. No hay eso, no hay no hay una campaña o todas las campañas no están en abrirle la puerta de la esperanza a la ciudadanía. Están en una planificación superestructural de acuerdo a los movimientos que hago yo y hace el otro, hacer determinados movimientos porque eso dicen los manuales de política. Eso es lo que yo veo. Bueno, Guito, realmente siempre es un gusto tenerte por acá, sabemos que andás siempre a 1000 recorriendo, así que te agradecemos que te hayas tomado la molestia de venir, te queda algo para decirle a la gente, por supuesto, como siempre a tu disposición. Sí, lo que quiero saludar la actitud heroica del pueblo saltograndense de una vez más haber defendido a capa y espada la no inundación de nuestro pueblo. Quiero saludar la actitud especialmente de Virna, de haberse jugado entera y de haber sufrido enormemente esa circunstancia, y los ciudadanos que se partieron el lomo trabajando durante, no sé, habrá gente que trabajó tal vez 24 horas. Agradecerles personalmente en nombre de todos los ciudadanos y en nombre del ejemplo, de la convicción, porque evidentemente hay cosas que se pueden hacer. Si cuando uno dice esto no se puede, aquello no se puede, ¿cómo tenemos que hacer? No sé. En el club tenemos que hacer esto, no se puede, o no sé, en la comparsa, o en la cooperativa, o en el Sanco, ¿y cómo? Si hicimos aquello, ¿cómo no vamos a poder hacer eso? Esas son lecciones que en algún lado de la retina, en el inconsciente, en la cabeza de la gente de los saltograndenses o de quien sea queda. Y eso seguramente también es una aventura la que voy a arriesgar, porque debería ser un psicólogo, alguien que seguramente eso te afianza para tomar mayores decisiones y mayores desafíos, seguramente. En algún lado, así sea en la vida personal, familiar, en el trabajo o en la vida comunal, comunitaria de todos, anidan esos desafíos y esos triunfos para que luego, aunque sea inconscientemente, uno dé un paso superador. Hugo, muchas gracias nuevamente y por supuesto sabes que esta es tu casa, podés venir cuando quieras. Muchísimas gracias a todos y a disposición de todos. Hugo Jesús Raceto, charlando una vez más con la gente de Nuestras Cosas, la gente de Telesat.